En 2026, las mayores compañías del planeta están quemando dinero a una velocidad que ni los cohetes de SpaceX podrían alcanzar. Dicen que es por el futuro, por la revolución más grande desde Internet. Pero hay un detalle, ese futuro todavía no paga las cuentas. $500 millones en gasto, para recuperar apenas una quinta parte. Es el tipo de ecuación que solo puede sostenerse cuando la fe vale más que las matemáticas. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. Durante meses, los ejecutivos de Silicon Valley han repetido el mismo mantra: la inteligencia artificial lo cambiará todo. Los inversionistas aplauden, los medios se rinden y los gobiernos se alinean. Pero detrás de los titulares de récords y promesas, los números cuentan otra historia, una en la que las empresas más valiosas del mundo se han lanzado a una carrera de gasto que no produce valor, al menos no todavía. En los últimos 12 meses, los gigantes tecnológicos, Microsoft, Google, Amazon, Meta y Oracle, han destinado más de $500 mil millones a infraestructura de IA. Centros de datos del tamaño de ciudades, chips con consumo eléctrico de países enteros y servidores que requieren ríos de energía para mantenerse en pie. El resultado, según el MIT Technology Review, es inquietante: solo el 5% de las empresas que invierten en IA logran un impacto real en sus ganancias. El resto se queda con experimentos costosos y una factura que no para de crecer. El gasto sigue aumentando. Los analistas de Goldman Sachs estiman que, si la tendencia continúa, el mundo corporativo podría superar los $7 billones en inversión en IA para 2030. Pero hay un patrón que la historia ha mostrado una y otra vez: cada revolución tecnológica comienza con una promesa deslumbrante y una resaca igual de monumental. En 1999, las compañías que apostaron todo por Internet construyeron cables de fibra óptica que dormirían años bajo tierra, sin tráfico que los justificara. En 2008, los bancos apostaron por hipotecas que jamás serían pagadas. Hoy, la nueva adicción tiene otro nombre: IA generativa. En los salones de Wall Street, la historia se repite con un nuevo decorado. Analistas que hace 2 años no sabían diferenciar entre una red neuronal y un servidor ahora publican informes con títulos épicos: la nueva era del conocimiento. Las gráficas suben, los titulares brillan, y nadie parece notar que las curvas de gasto se separan violentamente de las de ingresos. El Banco Mundial estima que solo los centros de datos planeados para IA en Estados Unidos consumirán más electricidad que todo el sistema energético de Argentina. La demanda de chips ha disparado los precios hasta un 300% en menos de 3 años, y fabricantes como TSMC y Nvidia registran beneficios históricos. Pero esos beneficios provienen de un círculo cerrado. Las mismas empresas que compran los chips son las que venden servicios de IA, en un ecosistema que se retroalimenta más que crece. En el mercado, la narrativa suena heroica: invertir en el futuro. Pero bajo esa fachada, los balances cuentan una versión menos romántica. Según un informe de Bloomberg Intelligence, las ganancias derivadas de productos impulsados por IA apenas representan el 0,4% de los ingresos totales de las grandes tecnológicas. Y, aún así, cada trimestre destinan porcentajes de 2 dígitos de su flujo de caja a expandir centros de datos que todavía no se usan a plena capacidad. Las mismas señales ya habían aparecido antes de las grandes crisis tecnológicas. En 2017, el profesor Robert Shiller, premio Nobel y experto en burbujas financieras, advirtió que el exceso de optimismo tecnológico es un motor emocional que reemplaza el análisis por fe colectiva. Esa fe, hoy, tiene nombre de algoritmo y forma de chip. En medio de la euforia, los inversores minoristas, los mismos que en 2021 apostaron todo a criptomonedas o acciones meme, vuelven al juego, convencidos de que esta vez es distinto. Lo dicen con una seguridad que solo se ve antes de los desplomes. En 1999, el Internet era el nuevo oro digital. Las empresas se peleaban por registrar dominios, levantar servidores y prometer un futuro sin fricciones. Las acciones subían aunque las compañías no tuvieran ingresos ni clientes. Sonaba demasiado grande para fallar, y falló. En solo 18 meses, el índice Nasdaq perdió el 78% de su valor y más de 5.000 startups desaparecieron como humo. La historia no solo repite sus patrones, los perfecciona. Hoy, los cables de fibra se han convertido en granjas de chips y los routers en centros de datos que devoran electricidad como si el planeta fuera infinito. La infraestructura de la IA es la nueva fiebre del oro, y las compañías que la proveen, como Nvidia, Broadcom o ASML, son las que venden las palas.
En su momento, Cisco jugó ese papel durante la burbuja.com. Llegó a valer más de $500.000 millones en el año 2000, hasta que la realidad la golpeó, cayó un 86% en menos de 2 años. Tardó más de 2 décadas en recuperar su valor. Los paralelismos son inquietantes. Hoy, Nvidia cotiza con un múltiplo de ganancias superior a 60 veces y genera más del 85% de sus ingresos gracias a solo 6 clientes: Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle y Tesla. Si uno solo reduce su gasto, los cimientos tiemblan. Los analistas de Morgan Stanley advierten que esta dependencia crea una ilusión de demanda sostenida, un espejismo impulsado por un círculo cerrado de gasto entre gigantes tecnológicos que se compran entre sí. Y sin embargo, la confianza sigue siendo absoluta. Los CEOs se presentan ante los inversionistas con frases que suenan a credo. Estamos construyendo el futuro de la humanidad, la IA redefinirá la productividad, estamos apenas empezando. En esas conferencias, las diapositivas brillan más que los balances. Lo que no dicen es que, según un estudio de la Maddie Sloan Management Review, el 95% de los proyectos empresariales de IA no generan ningún retorno económico medible. En cada época, la burbuja tiene su historia. En 1999, era la nueva economía. En 2008, la democratización del crédito. Hoy, la era de la inteligencia artificial. Todas comparten la misma premisa, la promesa de una disrupción tan poderosa que la lógica deja de importar. Y cuando la lógica desaparece, el dinero arde más rápido. Detrás del brillo de la revolución de la IA hay una contabilidad que no cierra. Los 5 gigantes tecnológicos más grandes del planeta están gastando casi el 94% de su flujo de caja operativo en infraestructura de inteligencia artificial. Centros de datos, chips, sistemas de refrigeración, redes eléctricas privadas. En otras palabras, están apostando todo lo que ganan, y un poco más, a una promesa que todavía no da frutos. Por primera vez en la historia de Big Tech, el gasto de capital agregado excede los flujos de caja proyectados. Eso significa que incluso las empresas más rentables del mundo, Microsoft, Google, Amazon, Meta y Oracle, están recurriendo al endeudamiento para sostener su propio hype. Según JP Morgan, hasta $7 billones en gasto en IA serán financiados con dinero prestado durante los próximos 5 años. El crédito fácil no es nuevo, pero financiar una revolución tecnológica con deuda es el tipo de ironía que ni Silicon Valley parece notar. En agosto de 2025, Meta emitió una oferta de bonos por $30.000 millones, mientras Amazon hizo lo mismo por $12.000 millones para expandir su red de servidores en Oregón y Ohio. Los bancos aplaudieron. Las calificadoras mantuvieron las notas. Pero los analistas más veteranos ven las señales de una sobreexpansión disfrazada de innovación. Cuando el gasto en capital crece más rápido que los ingresos, no se construye valor, se fabrica vulnerabilidad. El efecto dominó es evidente. Las compañías eléctricas reportan tensiones en las redes, las ciudades aprueban incentivos fiscales para atraer centros de datos, y los gobiernos locales celebran lo que en realidad son subsidios energéticos a corporaciones que pueden pagar de sobra su consumo. En Texas, un complejo de IA de Microsoft consumirá más energía que 200.000 hogares. La factura ambiental de esa inteligencia es un tema que pocos quieren poner sobre la mesa. El resultado es una paradoja. Mientras los ejecutivos prometen eficiencia y productividad impulsadas por la IA, sus compañías se vuelven menos eficientes, más endeudadas y más dependientes de un ciclo de expectativas. Un ciclo que solo se mantiene mientras el mercado crea que el futuro ya llegó. Pero los números dicen otra cosa, que el futuro aún no paga su propia luz. En los informes trimestrales, las cifras parecen gloriosas: ingresos récord, crecimiento interanual, demanda sin precedentes. Pero tras esa superficie pulida hay un truco que Wall Street conoce bien. Gran parte del dinero que circula en la economía de la IA no viene de nuevos clientes, sino de los mismos gigantes que se compran entre sí. Google adquiere chips de Nvidia. Nvidia contrata servicios en la nube de Amazon. Amazon utiliza software de Oracle. Oracle depende de la publicidad que Google distribuye en sus plataformas. Un círculo perfecto, o perfectamente ilusorio. Los economistas lo llaman crecimiento circular, ingresos que cambian de manos dentro del mismo ecosistema, generando la ilusión de expansión. Es el mismo fenómeno que precedió al colapso de Enron en 2001, cuando las subsidiarias de la compañía se facturaban entre sí para inflar sus resultados. Hoy el escenario es más sofisticado, pero la esencia es idéntica: dinero que se mueve sin crear valor real. Según datos de Bloomberg Intelligence, más del 60% de los contratos de infraestructura de IA firmados en 2025 fueron entre empresas del mismo grupo de poder tecnológico.
En términos simples, las PegChac están construyendo una economía cerrada donde el dinero gira, pero no se multiplica. El público ve un boom, los ejecutivos ven un espejismo, y los accionistas ven solo el precio de las acciones subir, sin notar que el aire caliente es lo que las impulsa. El mercado ama las narrativas, y la actual tiene todos los ingredientes de una épica moderna, promesas infinitas, lenguaje místico y una causa que parece moralmente incuestionable, el progreso humano. Pero detrás de cada revolución tecnológica hay un instante en que la fe supera a los fundamentos. Y ese instante, según los datos del Boston Consulting Group, podría haber llegado ya. El retorno medio de inversión en proyectos de IA empresarial cayó un 37% entre 2024 y 2026. En los pasillos de Wall Street, nadie quiere pronunciar la palabra burbuja. Suena antipática, arruina los cócteles y espanta a los fondos. Pero los traders más veteranos reconocen los síntomas: ganancias infladas, concentración extrema y una confianza colectiva que ignora el reloj. Porque todas las burbujas, incluso las digitales, laten con el mismo ritmo, crecen cuando todos creen que no pueden caer. En la superficie, todo parece estable. Las acciones de tecnología siguen dominando los índices, los titulares hablan de innovación histórica y los ejecutivos celebran cada trimestre con promesas de más gasto. Pero bajo esa calma bursátil, las grietas ya se extienden. En los últimos 6 meses, los fondos institucionales comenzaron a reducir exposición a empresas centradas en IA. No lo anuncian en conferencias ni en comunicados. Lo hacen en silencio, vendiendo poco a poco, sin alterar el precio, aún. Los primeros en moverse fueron los fondos soberanos del Golfo, históricamente adictos al riesgo tecnológico. Según Financial Times, redujeron en 18% su posición en megacorporaciones de IA desde mediados de 2025. En paralelo, los fondos de pensiones canadienses y europeos han comenzado a diversificar hacia activos reales, cansados de valoraciones que no resisten una hoja de cálculo. El dinero inteligente no grita. Se va caminando. Mientras tanto, el entusiasmo retail sigue intacto. En foros de Reddit y X, se multiplican los memes de Damon Hans con logotipos de empresas de IA. Los pequeños inversionistas creen estar comprando el futuro, cuando en realidad están financiando la salida de los que llegaron antes. Es la vieja teoría del tonto mayor: mientras haya alguien dispuesto a pagar más, el juego continúa. Pero los últimos siempre llegan convencidos de ser los primeros. Las divergencias empiezan a notarse en los gráficos. Mint, Santeria y Broadcom siguen en máximos. Acciones como Oracle, AMD o Meta han mostrado caídas de hasta 25% desde sus picos de 2025. Los analistas atribuyen la corrección a ajustes temporales de expectativas. En lenguaje financiero, eso significa: alguien se dio cuenta de que las matemáticas no cuadran. Los informes de Bank of America revelan que más del 53% de los gestores de fondos globales consideran que las acciones relacionadas con IA están en proporciones de burbuja. Lo curioso es que la mayoría sigue invertida. No por convicción, sino por miedo a quedarse fuera. Es el síndrome más antiguo del mercado: nadie quiere ser el primero en dejar la fiesta, pero todos saben que las luces ya empezaron a parpadear. Dentro de las juntas directivas más poderosas del planeta, hay una conversación que nadie quiere grabar. Todos saben que el gasto es insostenible, pero también saben que detenerlo sería un suicidio competitivo. Si Microsoft frena su inversión y Google no lo hace, Microsoft pierde terreno. Si Amazon recorta y Meta mantiene el ritmo, Amazon queda atrás. Nadie puede parar, porque el primero en hacerlo se queda fuera del juego. Así se inflan las burbujas, no por ignorancia, sino por incentivos. La lógica empresarial que sostiene esta carrera tiene el mismo ADN que provocó la crisis inmobiliaria de 2008. En aquel entonces, los bancos sabían que los préstamos subprime eran una bomba, pero cada institución asumía que mientras todos participaran, el sistema se mantendría. Hoy, la IA repite el patrón: cada empresa cree que el riesgo de gastar menos es mayor que el de gastar demasiado. Una competencia irracional envuelta en la retórica del progreso. Los datos lo confirman. Según Moody's Analytics, el gasto en capital de las PegChac creció un 270% desde 2020, mientras los ingresos netos derivados de la IA apenas se movieron un 14% en el mismo periodo. No es una inversión, es una carrera armamentista digital. Cada trimestre, los directores financieros intentan justificar los números ante inversionistas impacientes. Estamos construyendo la infraestructura del futuro, repiten, pero los informes internos filtrados, como el de The Information en septiembre de 2025, muestran que muchas divisiones de IA operan con márgenes negativos y objetivos imposibles. En este tablero, los únicos ganadores consistentes son los proveedores de herramientas, fabricantes de chips, contratistas eléctricos, constructoras de centros de datos.
El resto compite en una guerra de promesas. Es la versión corporativa del dilema del prisionero. Todos saben que la decisión racional colectiva sería reducir el gasto, pero el miedo a perder liderazgo impide hacerlo. Así, cada dólar invertido se convierte en una ficha más en un juego donde nadie puede levantarse de la mesa. Y mientras el dinero fluye, los discursos suenan más a fe que a estrategia. Los ejecutivos pronuncian frases que parecen escritas por un gurú de autoayuda: la IA no es un costo, es una inversión en el destino humano. En los mercados, esa narrativa todavía cotiza alto. Pero cuando los balances hablen, y hablarán, la fe no aparecerá como activo en ninguna hoja de resultados. El auge de la inteligencia artificial no solo se refleja en los mercados, también en las cifras macroeconómicas que mantienen viva la ilusión de crecimiento. Más del 1% del PIB estadounidense proviene hoy de inversiones vinculadas a la infraestructura de IA. Es decir, sin ese gasto masivo, las tasas de crecimiento que se presentan como prueba de fortaleza serían, en realidad, mucho más débiles. El boom tecnológico se ha convertido en un respirador artificial para la economía global. En el terreno, la fiebre de centros de datos ha transformado regiones enteras. En Iowa, Arizona y Texas, miles de obreros trabajan a ritmo de 24 horas levantando edificios que consumen más acero que un estadio y más agua que una ciudad mediana. Cuando la inversión se detenga, porque inevitablemente se detendrá, esas mismas comunidades quedarán con empleos temporales, subsidios perdidos y esqueletos de hormigón con letreros que dirán, próximamente, el futuro. El sector energético es otro de los grandes involucrados. Bloomberg New Energy Finance estima que, para 2027, los centros de IA consumirán tanta electricidad como toda Alemania. Las empresas de energía están firmando contratos a largo plazo con gigantes tecnológicos, asegurando ingresos, pero también encadenándose a una demanda volátil. Si la burbuja se desinfla, esos contratos podrían evaporarse, y con ellos, miles de millones en inversión pública y privada. El crédito también empieza a tensarse. Los bonos corporativos emitidos para financiar infraestructura de IA ya representan cerca del 12% de toda la deuda nueva del mercado estadounidense, según S&P Global. A mayor gasto, mayores intereses. Y cuando los intereses suben, las utilidades bajan. Lo que hoy se presenta como visión de largo plazo podría convertirse mañana en un peso imposible de sostener. En resumen, el ciclo de la IA no está contenido en Silicon Valley, es sistémico. Cada dólar invertido en un chip repercute en energía, construcción, deuda y empleo. Lo que comenzó como una revolución digital se ha convertido en un tejido económico que depende de mantener encendida una llama que ya consume demasiado oxígeno. El día que alguien corte la electricidad, no solo se apagarán los servidores. También se desvanecerá una parte del crecimiento global que nunca fue tan sólido como parecía. Las burbujas no explotan con estruendo, se desinflan con silencio. En los últimos meses, algo ha cambiado en el lenguaje corporativo. Donde antes se hablaba de crecimiento exponencial, ahora se menciona optimización. Lo que antes era expansión agresiva se volvió racionalización de gastos. Los eufemismos son siempre la primera señal de que la fiesta se está apagando. En las llamadas con inversionistas, los directores financieros esquivan preguntas sobre rentabilidad y repiten frases ambiguas, cuidadosamente diseñadas para no encender alarmas. Los analistas ya reconocen el patrón. Gartner lo llama el valle de la desilusión, el punto en el que la realidad alcanza al hype y la rentabilidad aún no llega. Cada tecnología transformadora pasa por esa curva. Internet lo hizo, la nube lo hizo, y ahora la IA sigue su guión. La diferencia es que esta vez, el tamaño de la apuesta supera cualquier precedente. $500 billones gastados en un solo año. Cifras que harían sonrojar al programa Apolo, y que apenas han devuelto $100.000 millones en ingresos tangibles. En cualquier otro contexto, sería considerado un fracaso. En Silicon Valley, es una inversión en el futuro. Mientras tanto, los inversionistas institucionales se reacomodan. Los fondos que antes inflaban las valoraciones tecnológicas comienzan a migrar hacia bonos del tesoro y energía limpia. Los mismos medios que glorificaron el milagro de la IA ahora publican columnas preguntando si se ha inflado más allá de la razón. La narrativa se erosiona lentamente, como una marea que retrocede y deja al descubierto la arena, servidores vacíos, centros de datos sobrecapaces y proyecciones que jamás se cumplieron. Y sin embargo, la IA no es un engaño. Es real, poderosa y transformadora. Lo que no es real son las matemáticas que la rodean. Porque gastar $5 para generar $1 no es disrupción, es espejismo. Lo que vendrá después no será el fin de la tecnología, sino el ajuste inevitable de un mercado que confundió fe con flujo de caja. La revolución continuará, sí, pero con otro ritmo, con menos champaña y más hojas de balance.
La pregunta ya no es si esta burbuja caerá, sino quién quedará de pie cuando lo haga. La historia sugiere que los pioneros rara vez sobreviven a la primera ola. Los cables oscuros de 1999 se convirtieron en la base de la web moderna. Los centros de datos abandonados de hoy podrían ser, mañana, la infraestructura de una guía realmente rentable. Pero entre ese hoy y ese mañana, alguien va a pagar la factura. Y como siempre, no serán los ejecutivos que la provocaron. Wall Street no está cometiendo un error, está ejecutando un patrón. Cada generación necesita su burbuja para recordarle al mundo que la codicia tiene mejor marketing que la prudencia. La inteligencia artificial no es la mayor trampa por lo que promete, sino por cómo convence, combina el miedo a quedarse atrás con la ilusión de ser parte de algo inevitable. Es el relato más caro jamás contado. En unos años, los titulares dirán que nadie lo vio venir. Pero los números siempre estuvieron ahí. Los 500.000 millones gastados, los 400.000 millones que faltan, las cifras que no cuadran. Todo estaba a la vista, solo que nadie quería hacer la resta. La verdadera inteligencia no está en los algoritmos, sino en reconocer cuando la historia se repite con otro nombre y una interfaz más brillante. Cuando la fe ciega en el futuro se convierte en modelo de negocio, el resultado nunca cambia, primero la euforia, después el silencio. Y en ese silencio, el mercado aprenderá otra vez lo que las matemáticas llevan siglos diciendo, que ningún algoritmo puede vencer a la realidad. Si te fascinó descubrir la otra cara del boom de la inteligencia artificial, dale like, comparte este video y suscríbete. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios donde desenmascaramos las historias que Wall Street no quiere que escuches. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.